Buenas tardes, Dios les bendiga en este hermoso día que nos regala nuestro Dios, un día más para seguir aprendiendo, para seguir instruyéndonos en su palabra. Los saludo a cada uno de ustedes con la paz de nuestro Señor Jesucristo y que sigan así cada día dispuestos a seguir aprendiendo. Amén. Vamos a iniciar como cada día, como siempre, dándole ese primer lugar a nuestro Dios. Vamos a hacer la oración. Cerremos nuestros ojos para poder conectarnos con Papá. Bendito Dios de la gloria, Dios eterno, Dios todopoderoso. En esta tarde, Señor, honro tu palabra. A ti, mi Dios amado, te doy la gloria y la honra. Exalto tu nombre, mi amado Jesús. Espíritu Santo, bienvenido seas tú en esta tarde, este lugar, Señor. Eres tú, Señor, el invitado especial. Eres tú, Señor, quien tú convocas cada tarde, Señor. Estamos aquí, Señor, delante de ti, mi Dios amado, para poder, Señor, recibir, Padre, esa instrucción, Señor, que tú tienes para nuestras vidas, mi amado Dios. Gracias te doy por este nuevo tarde, Señor, que me concedes de vida. Un día más, Señor, que tú permites, Dios, poder transmitir tu palabra, bendito Dios. Yo te pido, Señor, que tomes el control de mi vida, Señor, que seas tú tomando el control de todo mi ser, de toda mi mente, de todas mis emociones, Padre bendito, y que seas tú, Señor, en esta tarde hablándonos. Gracias te doy en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Esta tarde nos toca la enseñanza número 12 del segundo nivel, del segundo volumen. La enseñanza número 12 tiene por nombre esta enseñanza tomando decisiones sabias. ¿Qué es tomar decisiones sabias, verdad? Tomar decisiones sabias es saber distinguir lo correcto de lo falso. Es tener firmeza de carácter. Para eso necesitamos cada día conocer más la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué esto? Porque nosotros vivimos en una sociedad que es muy confusa. Esta sociedad es muy contradictoria. Entonces, a veces no tenemos o no sabemos qué decisión correcta tomar frente a una circunstancia difícil, frente a un problema. Nos hacemos o nos cuestionamos muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo afronto esto? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué camino sigo? Entonces, para eso nosotros tenemos que saber quién tiene la verdad, ¿verdad? Hoy en día, en esta sociedad en la cual vivimos, todos dicen tener la verdad. Cada uno tiene su verdad, pero nosotros sabemos como creyentes que la única verdad es Dios, la única verdad es su palabra. Y vamos a ir ahí para ver quién realmente tiene la verdad. Y vamos a ir a Juan capítulo 17, verso 17. Juan 17, verso 17. Y dice así, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Acá nos está diciendo la Escritura que la palabra de Dios es verdad. Entonces eso significa que ¿dónde encontramos nosotros como creyentes la verdad? En su palabra, en la Biblia. Aquí está todo. Esta es la única verdad que existe. Y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso quiere decir que la palabra de Dios nos va a santificar, nos va a apartar, nos va a hacer ver cuál es lo correcto de lo falso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué hace la Biblia, la Escritura de Dios, en nuestras vidas como creyentes. Vamos a ir a Salmos capítulo 19, verso 98. Salmos capítulo 119 y el verso 98. Y dice así. Y dice así.
Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Dice la palabra de Dios, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Entonces, ¿qué efecto surge la escritura en nuestras vidas? ¿Qué efecto va a surgir? Que nos va a dar sabiduría. Usted quiere tener sabiduría, lea la palabra del Señor. Aquí está todo. No necesitamos ir a consultar a otras personas. Aquí está todo. Es lo que nos está diciendo el Señor. Él es el que da sabiduría a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, cuando Él nos da esa sabiduría, nosotros vamos a poder conducirnos en esta vida, conducirnos siempre en las cosas correctas, y vamos a poder desechar las cosas falsas, las cosas que no son, que no son las verdaderas, ¿verdad? Sino que son cosas falsas. Y de esa manera nosotros nos vamos a desechar. Se nos va a hacer más fácil identificar cuál es lo correcto que yo debo hacer, que yo debo tomar, y lo que es falso yo lo voy a desechar. ¿Qué más hace el efecto la Biblia en nosotros los creyentes? Vamos a Salmos 119, 130. 119, verso 130. Que dice así: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Dice, la exposición de tu palabra alumbra. Quiere decir exposición, orienta, orientación. Dice alumbra, nos va a dar lucidez, nos va a dar claridad en nuestra mente para poder nosotros comprender, para nosotros poder interpretar cuál es lo correcto en nuestra vida y cuál es lo falso en nuestra vida. Entonces aquí podemos ver que la palabra de Dios nos orienta en nuestra vida como creyente, en nuestra vida diaria. Nos va a dar la comprensión para poder decidir, para poder tomar una determinación de lo correcto y de lo falso. Amén. ¿Qué más? Vamos a Mateo 7. Mateo 7, del verso 24 al 27. Y dice así, Mateo 7, del verso 24 al 27, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, en todos estos versos que está hablando acá nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Quiere decir que la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia, ¿verdad?, nos va a hacer personas prudentes. Y aquí Él está dando el ejemplo de dos tipos de hombres. Dice que uno edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, lluvias, ríos, y no se cayó esa casa, estuvo firme. Pero hubo otro de la arena. Entonces vino la lluvia, vino el viento, y esa casa se cayó, ¿verdad? ¿Qué es ser prudente? Quiere decir una persona que tiene juicio, ¿verdad? Es una persona previsora. La prudencia es una virtud que hace prever y evitar las faltas y peligros en nuestras vidas. Por eso es importante la prudencia, porque nos va a ayudar a evitar. La persona prudente va a evitar los peligros. Pero el que no es prudente, sino el insensato, como dice la palabra, aún sabiendo, usted va a hacer lo incorrecto. Amén. Entonces podemos ver aquí que la palabra del Señor
nos ayuda a ser personas prudentes. Nos enseña a ser personas prudentes, que frente a las dificultades y problemas va a ser que nosotros las enfrentemos de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir a Juan 7:17. ¿Qué más? Juan 7:17. Y dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera, dice, hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esto quiere decir, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, que la palabra de Dios nos va a dar discernimiento en nuestras vidas, nos va a hacer discernir lo correcto de lo falso, ¿verdad? Discernimiento quiere decir distinguir, percibir lo correcto de lo falso. Esto quiere decir que nosotros como creyentes que vamos avanzando cada día, vamos aprendiendo conforme a la palabra de Dios, va a hacer que en nuestras vidas nosotros podamos identificar a un maestro correcto y al maestro que no es correcto. Si realmente te están enseñando la doctrina de Dios o te están enseñando otra cosa. Por eso al Señor le interesa que nosotros cada día tengamos en nuestras vidas estas cosas, para que nadie nos engañe. Porque vivimos, le repito, en una sociedad muy confusa, donde todos dicen que tienen la verdad. Todos dicen que tienen la verdad. El testigo de Jehová dice que tiene su verdad. El mormón tiene su verdad. El israelita tiene su verdad. Los adventistas del séptimo día dicen tener su verdad. Pero nosotros tenemos que guiarnos de la palabra. La palabra nos ha enseñado en esta tarde que la única verdad está en la Biblia, está en las Escrituras. Eso quiere decir que todo lo que contiene la Escritura, la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es lo que no nos va a hacer fallar, así es lo que nos va a conducir a lo correcto, así es. Por eso es importante que cada día nuestra vida como creyente tiene que ser instruida a través de la Escritura. Cada día nosotros tenemos que ir adquiriendo este conocimiento que está acá en la palabra de Dios. Cada día como creyentes. Porque es lo que nos va a hacer, es lo que nos va a dar la sabiduría. Es lo que nos va a hacer conocer, que nosotros identifiquemos. Porque hoy en día hay muchas iglesias. Entonces, ¿a cuál iglesia? ¿Cuál es la iglesia correcta a la cual yo debo estar, yo debo ir? Entonces, esto nos va a ayudar a poder identificar. Amén. Entonces, vamos a identificar quién habla la verdad y quién no habla la verdad. Vamos a ir a Santiago 1, 22 y 24. Santiago capítulo 1, versos 22 al 24. Y dice así, Santiago 1, del verso 22 al 24. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Exactamente, ¿verdad? Esto quiere decir que no solamente nosotros tengamos el conocimiento, sino acá la palabra dice que lo pongamos en práctica. Hacedor quiere decir ponerlo en práctica, la palabra del Señor, ¿verdad? Eso quiere decir que yo la debo de obedecer. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Yo la escucho, yo la pongo por obra, o sea, la obedezco. Porque de nada vale, dice, solamente oírla. Eso no va a traer ningún cambio en nuestras vidas. Eso no va a traer
ninguna transformación. Nos vamos a acumular de conocimiento. Y así hay muchas personas hoy en día, llenos de conocimiento. Pero eso no vale, eso no sirve, si es que la persona no lo pone por obra, si es que la persona no lo vive. Amén. Entonces, eso está hablándonos en este pasaje, Santiago 1, 22 al 24. ¿Verdad? No solamente te llenes de conocimiento, sino obedece toda mi escritura, dice Dios. Obedece todo lo que te estoy enseñando hasta ahora. Vívelo, ponlo en práctica. Ya sabemos que nosotros solas, por sí solas no podemos cambiar a veces porque tenemos muchas debilidades y muchas cosas, pero es Él quien nos va a ayudar a poder nosotros ser obedientes en su palabra. Amén. Vamos a ver ahora cómo nosotros podemos identificar a los falsos maestros. Hoy en día abundan las iglesias y asimismo abundan los maestros y cada cual dice tener su verdad. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos identificar si ese maestro realmente me está enseñando lo correcto o no me está enseñando lo correcto. Vamos a ver qué dice Mateo 7:15. Vamos a Mateo 7:15. Y dice así la palabra del Señor. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mira lo que dice la palabra, ¿no? Dice que nos guardemos de los falsos profetas que vienen a nosotros vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces, ¿verdad? ¿Qué es rapaz? Rapaz quiere decir que es inclinado al robo, es ávido de ganancia. Ávido quiere decir codicioso de ganar. Y hoy en día se ve mucho eso. Han convertido al evangelio, lo han convertido en un negocio. Y cada cual se beneficia de la palabra del Señor. Entonces eso tenemos nosotros que identificar, tenemos que ser cuidadosos. Por eso dice la palabra, guardaos de los falsos profetas, ¿no? Entonces, porque les repito, cada cual hoy en día, ¿verdad?, buscan su propio beneficio. Entonces han hecho del evangelio un negocio y lucran a través del evangelio. Entonces, pero cuando nosotros, así como nos llenamos, ¿verdad?, aprendemos, vamos conociendo la palabra y somos obedientes a la palabra, la ponemos por obra, nadie ya nos va a poder engañar. Nosotros vamos a poder identificar a este tipo de falsos maestros, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sabré yo cuál es el verdadero del falso? Ahí a continuación lo dice. En Mateo 7, 16 y 17 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Verso 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Exactamente, un árbol bueno siempre va a dar frutos buenos, no puede dar otro tipo de frutos. Y el árbol malo dará frutos malos, ¿verdad? Y dice que por sus frutos os conoceréis. Exactamente, por sus frutos, dice, os conoceréis. Cuando aquí el Señor está hablando de frutos, se refiere a nuestros actos, a nuestras actitudes. ¿Cuáles son los actos de esas personas, de ese maestro, de ese pastor? ¿Cuáles son sus actos? A eso se refiere aquí nuestro Señor Jesucristo. Por sus frutos os conoceréis, dice. ¿Qué frutos? Sus actos. Si sus actos están alineados a lo que Él habla, porque es fácil decir, yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios, es fácil decir eso, pero ahora demuestra tú eso. Y eso se demuestra con nuestros actos. ¿Cuánto de Dios, cuánto de lo que has aprendido, lo pones por obra, lo tienes en tu corazón? Y los frutos que el Señor anhela que nosotros como creyentes tengamos
son los frutos del Espíritu, que es el amor, la paz, la bondad, la templanza, la benignidad, la paciencia. Esos frutos tienen que estar dentro de nosotros. Y esos frutos, cuando están en el corazón, va a ser lo que va a fluir, va a exteriorizar esa persona. Entonces usted sabrá, ¿es un maestro correcto o no lo es? Porque si no, estamos como en los tiempos de Jesús, los fariseos. Eso está en todos los evangelios. Eran muy conocedores de la palabra, se la conocían muy bien, eran eruditos en la palabra. Pero ¿qué pasaba con ellos? No obedecían la palabra de Dios. Y eso de nada vale. El conocimiento no sirve. El conocimiento va de la mano con la obediencia. Lo aprendes, pero lo vives, lo obedeces. Los fariseos no hacían eso. Ellos lo tenían como un conocimiento, pero no obedecían la palabra. Seguían viviendo falsamente. Y hemos visto en enseñanzas pasadas que Jesús los encaró, les dijo hipócritas. Entonces, por eso, porque ellos no tenían frutos. Ellos tenían el conocimiento, hablaban, pero sus actos de ellos eran lo contrario a lo que ellos hablaban del Evangelio. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder identificar a ese maestro si es correcto o es falso, ¿no? Como dice la palabra, por sus frutos. ¿Cuáles son sus actos de esa persona? Sus actos deben estar alineados a lo que él predica, a lo que él profesa. Porque yo no puedo decir, perdonen, tienen que perdonar cuando yo no perdono. Cuando yo no reconozco mi falta y voy y pido perdón. Entonces estoy siendo como un fariseo. Tengo el conocimiento, pero yo sigo haciendo lo que yo quiero. No hay fruto. Entonces, eso es lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Los actos, las actitudes es lo que hay dentro del corazón. Y eso es fácil de identificar, porque lo que hay en el corazón es lo que la persona va a demostrar. Y lo demuestra ¿cómo? Con sus actos. Lo demuestra en su hablar. Entonces, ¿Dios qué quiere? Dios quiere que nosotros, como creyentes, como sus hijos, sepamos identificar, ¿verdad? Sepamos identificar a esos verdaderos maestros o a los falsos maestros, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a identificar? Por sus acciones. Los frutos son las acciones. ¿Cómo son ellos? ¿Cómo se comportan? De todo lo que hablan, ¿lo ponen en práctica? Hay maestros que te hablan de disciplina, por ejemplo. Pero ellos no disciplinan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Se da cuenta? Entonces, ese no es un maestro correcto. O la disciplina la lleva a ciertas personas. Y al que es su familia, no lo disciplina, porque es su familia, porque es su hijo, porque es su yerno, porque es... Entonces, ¿esos serán maestros correctos? No son, porque no están obedeciendo la palabra, y acá lo estamos estudiando, no tienen frutos. Los frutos es para todos. Entonces lo que yo hablo, yo lo tengo que demostrar. Mis actos tienen que ir alineados a lo que yo profeso de la palabra del Señor. Eso es lo que nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo, y Él es el mayor interesado que nosotros podamos identificar. ¿Por qué? Porque hay muchos que hoy en día se aprovechan. Recuerde que todo lo que tenemos es dado por nuestro Dios. Todos los dones son activados por Dios. Entonces hay ciertos maestros, ciertos pastores que esas cosas las toman para su beneficio. Entonces nosotros tenemos que saber, eso no nos podemos olvidar, y eso está en la Biblia. Dice que todo lo hemos recibido de gracia, o sea, de regalo. Asimismo, nosotros lo tenemos que dar de regalo a otros. ¿Eso qué significa? Si en mí está el don de enseñar, pues yo tengo que estar dispuesta a ir a enseñar a diferentes tipos de personas, diferentes lugares. Pero yo no puedo cobrar por enseñar, para que usted lo pueda entender. Pero hoy en día hay muchas iglesias que lo hacen. Entonces, ¿por qué?
porque lo ven como un negocio, y el evangelio no es negocio. El evangelio usted lo lleva paralelo a su trabajo secular. Uno no puede vivir del evangelio. El mismo Señor Jesucristo, eso está en los evangelios, cuando le preguntaron que dónde era su casa, y él que les respondió a sus discípulos: ustedes tienen dónde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Porque esas son cosas materiales. Él estaba enfocado en hacer, en realizar la obra verdadera a la cual él había sido enviado. Y asimismo nosotros, como creyentes, tenemos que enfocarnos en eso. No podemos nosotros estar beneficiándonos, porque recuerde, todo ha sido dado de gracia, de regalo, y yo lo tengo que dar de regalo. Hay otras personas que tienen el don del Señor, las usa a través de la oración en sanidades. Pero esas personas dicen: yo voy, pero usted me da una ofrenda. Entonces, en otras palabras, te están cobrando. Y el Señor Jesucristo no cobró nada. En los evangelios está, no hay una parte donde diga que Él, por ir a sanar personas, Él ir a libertar, Él cobró. Entonces, de eso nos está hablando el Señor. Que nosotros, en otras palabras, seamos esas personas correctas como lo fue Él, ¿verdad? Y no nos dejemos engañar de los que se quieren aprovechar, porque esas son gente aprovechada. Y nosotros no podemos caminar de esa manera, porque entonces ya estamos distorsionando completamente el evangelio, ¿verdad? Entonces, los frutos va a ser que nosotros reconozcamos qué clase de persona es. Eso es lo que Jesús explicó cuando se refiere al fruto que el hombre produce. Revela la clase de persona que es. En este momento la clase. Entonces nosotros debemos tener siempre nuestros ojos abiertos para saber identificar, para saber si lo que dicen concuerda con sus actos. También para saber si lo que ellos expresan concuerda con la palabra de Dios. Porque hoy en día hay tanta diversidad de religiones que también la palabra de Dios ha sido modificada, es modificada. ¿Para qué? Para provecho del mismo hombre, para su beneficio propio. Entonces todo eso nosotros tenemos que saber, tenemos que identificar. La palabra de Dios dice que todo aquel que modifique su palabra para beneficio propio es anatema. Es decir, es maldito. Y eso nosotros no podemos hacer. Pero sí se da hoy en día en esta sociedad, hay mucho eso. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de esas personas. Amén. Los buenos actos van a ser los buenos frutos que hay dentro de la persona. Y le repito, ¿cuáles frutos? Son los frutos del Espíritu: amor, paciencia, bondad, benignidad. Y esa persona o ese maestro no va a ser una persona que se va a aprovechar, sino al contrario, lo va a dar todo de regalo, así como a él le ha sido dado de regalo. Todo, dice la Biblia, que lo recibimos de regalo, pero para que nosotros lo demos de regalo, lo que fuere, el don que tuviéramos, si de revelación, lo que fuere, el don hay don de revelación, hay don de enseñanza, ¿verdad? De profecía. Entonces, el don que fuera, nosotros no podemos ir, bueno, sí, mire, esto le dice el Señor a usted, pero ya, pues deme por ahí una ofrendita. Pues no, esos no son personas correctas. Y hoy en día se ve muchísimo eso, muchísimo. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros identifiquemos. ¿Cómo lo vamos a identificar? Le repito, por los frutos. Y Jesús dijo: por los frutos os conoceréis. Entonces, usted tiene que mirar a esa persona. ¿Qué frutos tiene? ¿Demuestra amor, paz, bondad, benignidad? Entonces, es un maestro correcto. De lo contrario,
está contradiciendo la misma palabra del Señor, porque acá lo estamos leyendo. No es palabra mía, es palabra del Señor. Y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y por sobre todo la humildad siempre tiene que estar dentro de nosotros, la humildad. Entonces así nosotros vamos a poder identificar y saber quién obra de acuerdo a la palabra y si de verdad la lleva conforme está escrita. Amén. ¿Qué más? Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. 2 de Timoteo 2, 15. Y dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Aquí nuevamente nos habla el Señor en 2 de Timoteo 2:15, ¿verdad? Aquí estaba hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí nos enseña, dice que seamos diligentes, ¿no? Y que nos presentemos ante Dios aprobados. Eso es lo más importante. Pero muchas veces, ¿verdad? Queremos ser aprobados por el hombre. Y lo dejamos, nos olvidamos de Dios. Y no, acá nosotros tenemos que estar aprobados delante de Dios, delante del Señor, no de los hombres. Tenemos que estar aprobados delante de Dios, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Exactamente. Nosotros somos obreros del Señor. Somos sus obreros, los que trabajamos para Él, para el reino. Entonces no tiene que haber en nosotros vergüenza. Hay muchas personas que tienen vergüenza. De repente por ahí alcanzan a ver a alguien que va por la calle predicando, se esconden. Se esconden. Entonces, eso quiere decir que no han entendido la palabra o son personas que quieren por emoción, por una emoción, hacer las cosas. Y acá no estamos llamados para vivir en emoción. Recuerde que la emoción es pasajera. Nosotros tenemos que vivir apasionados en la obra de nuestro Dios. Apasionados. A mí me apasiona hacer lo que yo hago cada tarde. A mí me apasiona sentarme a desarrollar un tema de Dios. Me apasiona. Y así tenemos que vivir apasionados, mas no emocionados, porque la emoción es pasajera. Ahorita la tienes y más tarde ya te aburrió, ya no quieres. Te dicen, anda, evangeliza, no quieres. Ay, me vayan a ver por ahí, tengo vergüenza. Y un obrero de Dios no puede tener vergüenza. ¿Vergüenza de qué? ¿Verdad? Entonces dice que use bien la palabra de verdad. Exactamente. Como obreros tenemos que usar bien la palabra, no la podemos cambiar, no la podemos modificar a nuestro beneficio. Tal cual está aquí, nosotros la tenemos que dar. Y tenemos que, le repito, que dar todo, lo tenemos que dar gratis, lo tenemos que dar de regalo. Y eso quiere decir que estemos dispuestos, cada día dispuestos a desarrollar la obra de nuestro Dios. Que estar dispuestas en el momento que nos llamen. ¿Me puede usted ayudar acá? Con mucho gusto y acudir sin esperar nada, porque nuestro Señor Jesucristo no esperó nada de nadie. Él dio todo y dio lo mejor. Y no esperó recompensas de nada ni de nadie. Asimismo tenemos que ser nosotros. Amén. Como le repito, esto quiere decir que nosotros cada día seamos cuidadosos de no torcer la palabra, de no llevarla a nuestro beneficio, tampoco para manipular a las personas. Hay personas que con la palabra de Dios manipulan a la gente, manipulan a las personas, y eso tampoco no está bien, no es correcto. Porque la palabra de Dios Dios no ha dado su palabra para manipular a otros, para apropiarnos nosotros y beneficiarnos nosotros, no. Entonces estas cosas al Señor no le agradan. Yo no puedo manipular a nadie, yo no le puedo decir, mira, si tú no vienes, no te pones a cuentas, Dios te va a castigar, Dios no te va a bendecir. Y así hay muchos templos
que te trabajan al temor, te trabajan al miedo. Y no es así. No es así, porque yo hasta donde conozco hasta ahora, yo conozco a un Dios que es amor, que es paciencia y misericordia, pero que también es recto, que también me ha enseñado que si yo no obedezco, también de lo que yo haga voy a recibir. Entonces eso quiere decir que yo tengo que caminar siempre temerosa, respetando a Él, respetando su palabra. Pero no hay otra cosa que me hable a mí de que si yo no hago tal cosa, si yo no me pongo acá, él me va a castigar, no me va a bendecir. No, yo lo que he aprendido es que todo tiene que ser revelado en tu corazón por el mismo Dios. Cuanto más nosotros tenemos esa comunión con Dios, es mejor, porque es Él quien va revelándose a nuestras vidas, te va dando el convencimiento y la firmeza para que tú te afirmes en su palabra. Pero si vemos que esa persona aún no lo tiene revelado, yo no puedo exigir, yo no puedo llevarla al miedo, al temor, a las cosas de Dios, porque Dios no es así. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, cuando usted conoce todo esto, usted va a identificar fácilmente si en el lugar donde usted está es un lugar correcto, donde enseñan la sana doctrina, que es la palabra de Dios, o se desvían enseñando otras cosas. Se desvían hay templos que se desvían mucho con las costumbres del Antiguo Testamento. Entonces eso tampoco es bueno. Eso tampoco es bueno. Lo que Dios quiere es que nosotros vivamos de acuerdo a su palabra. Ya el resto son cosas que el hombre, el ser humano, inventa. ¿A beneficio de qué? De ese templo. Entonces uno no puede hacer esas cosas. Uno no puede manipular, porque esa es manipulación. Eso se llama manipulación. Y aquí lo estamos leyendo en 2 Timoteo 2:15. Entonces cuando usted tiene ese conocimiento de la palabra, nadie la va a engañar. Nadie. Y le repito, por los frutos usted va a conocer a la persona. Y sobre todo, un obrero del Señor, uno que dice es maestro, uno que dice es pastor, esa persona tiene que estar llena de toditos los frutos: amor, paz, bondad, misericordia, humildad. Entonces, usted no será engañada, usted va a identificar, ¿es correcto ese hombre, esa mujer? No es correcto. Usted ya sabe, no se deja engañar. Pero cuando no tenemos el conocimiento de la palabra, entonces fácilmente somos engañadas. Amén. Y el Señor lo que quiere es que nosotros identifiquemos, no nos dejemos engañar por nadie, porque dice que vienen vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Exactamente. Hoy en día, sobre todo hoy en día, se ve eso. Todas las grandes iglesias, templos, viven de eso. Son lobos rapaces que se disfrazan, están disfrazados de ovejas, están disfrazados de que llevan la palabra de Dios, pero todo lo hacen a beneficio de ellos, porque lucran con la palabra del Señor. Y el Señor no nos ha llamado para lucrar de su evangelio. Yo quiero tener mis cosas, pues yo debo trabajar en lo secular. Yo no puedo vivir de la palabra del Señor. Amén. Entonces con eso yo termino. Ha sido un tema muy bonito y edificante para nuestra, ¿verdad? Como dice Jesús, de no dejarnos engañar. Voy a terminar haciendo siempre esa oración, dándole esas gracias a nuestro Dios, porque es bueno, porque Él nos instruye para que nadie nos engañe. Amén. Cierre sus ojos para poder dar por terminado este tema. Mi amado Dios, gracias, Señor, te doy por esta tarde, Padre, por esta enseñanza, Señor, que tú has hablado, Señor, a nuestras vidas, Dios. Yo te pido, Señor, que toques corazones, aleluya, que seas tú, mi amado Jesús, quebrantando corazones, Señor, que puedan, Señor, cada día vivir, Señor, de acuerdo a tu palabra, como tú, Señor, nos has enseñado, Jesús. Tú eres el mayor ejemplo, Señor, que nosotros tenemos de ti, Señor. Por eso nuestros ojos, Padre, están puestos solamente en ti, mi amado Jesús. Gracias te doy, Espíritu Santo, porque yo sé, mi amado Señor, que tú te mueves, Señor, cada tarde, Señor, en tus hijos, Dios. Solamente tú conoces, Padre, mas yo no los conozco, amado Señor. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú cada día, Señor,
ayudándolos, Señor, a comprender tu palabra. Y por sobre todo, Señor, a que sean hacedores de tu palabra, que sean obedientes, Señor, que todo lo que hasta ahora, Señor, están aprendiendo, ellos lo puedan poner por obra en sus vidas, que ellos puedan ser obedientes, Señor, a tu palabra, para que nosotros, Señor, podamos, Señor, cada día crecer, que eso es lo que tú más anhelas de nosotros, Señor. Tú nos has llamado al crecimiento, nos has llamado a dar esos frutos, Señor, que esos frutos, Señor, permanezcan siempre en nosotros, Señor, que cada día, Señor, podamos tener, Señor, esos tiempos contigo, Señor, porque es ahí donde viene el cambio, es ahí donde viene la transformación, Señor, de nuestras vidas. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el amor de Dios, la paz de nuestro Señor Jesucristo y las consolaciones del Espíritu Santo acompañe a cada uno de ustedes. Dios los bendiga.